Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio que hemos escuchado este domingo, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos le comentan que la gente dice que es un profeta. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. El pueblo ve en Jesús a un profeta, a alguien que vive al contacto con la vida del pueblo, que con su palabra y sus obras hace sentir cercano a Dios y que está dispuesto incluso a sufrir por servir a la causa de Dios. Jesús no parece rechazar la opinión popular, pero inmediatamente se dirige a los discípulos y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús no quiere que quienes lo sigan lo hagan de forma inconsciente. Deben conocerlo en profundidad. Pero la verdad es que a Jesús no lo conoceremos nunca totalmente. Cuando nos parece conocerlo, se nos escapa de las manos y rompe todos nuestros esquemas. Jesús no es alguien al que poseer, sino alguien a quien seguir y en quien confiar y esperar. Lo iremos conociendo solo cuando estemos dispuestos a que Él nos haga nacer otra vez con la fuerza de su Espíritu, nos libere con su palabra y nos perdone y sane con su amor. Lo iremos conociendo a través del humilde esfuerzo de seguir sus pasos cada día, atreviéndonos a dejar nuestras comodidades y egoísmos, actuando con libertad interior y dispuestos siempre a perder por amor. Ante la pregunta sobre quién dicen que es Él, los discípulos callan y solo uno habla. Simón Pedro toma la palabra. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Primero lo identifica con el Cristo, el Mesías esperado de Israel. Una figura que muchos imaginaban como a un guerrero que derrotaría a los enemigos de Israel. Otros como a un sacerdote que impondría ritos y normas más exigentes. Y otros como a un gobernante que sometería a todos con su poder. Simón Pedro, sin embargo, da un paso más y reconoce en Jesús al Hijo del Dios viviente. El Dios que desea que todos los seres humanos vivan y se salven. Simón Pedro ha visto en el rostro del Maestro el rostro de Dios. Ha percibido en las palabras y gestos de Jesús toda la presencia misericordiosa y salvadora de Dios. Jesús reconoce que la respuesta de Simón Pedro es una perfecta confesión de lo que Él es, y añade: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, es decir, ningún ser humano, sino el Padre que está en los cielos. Porque nadie puede conocer a Dios si Dios no se lo revela. Simón no ha hablado movido por su inteligencia, sino por inspiración de Dios. Simón no es de los arrogantes y autosuficientes a quienes queda oculto el misterio de Dios, sino que pertenece al grupo de los humildes y pequeños que se abren con disponibilidad a ser enseñados por Dios. Y a continuación Jesús le hace una promesa a Simón Pedro. Te digo que tú eres Pedro,
y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Jesús encontró a Simón, hacía ya algún tiempo, por primera vez, le había dado un nombre nuevo, que simbolizaba el inicio de su nueva vida. Lo había llamado en arameo Cefas, que quiere decir piedra. Quizá por el temperamento fuerte y apasionado de Simón. Ahora, después de la confesión de fe que ha hecho, Jesús, jugando con el sobrenombre que él mismo le había dado, le dice que la verdadera piedra es su fe, que la roca firme sobre la cual construirá su iglesia es su fe. La iglesia no es un proyecto humano, ni una invención mundana. La iglesia nació y vive en la historia por voluntad expresa de Jesús, que es su constructor. Hemos escuchado que ha dicho: yo construiré mi iglesia. Jesús es el constructor de la iglesia. No solo su cabeza o su esposo, también su constructor. Porque la iglesia es como un edificio con fundamento sólido, pero con grietas y suciedades, siempre necesitado de ser reparado y reconstruido, hecho de muchas piedras vivientes, de las cuales Pedro es la primera. Después vienen las demás, nosotros, que somos pequeñas piedras, con las que hoy Jesús quiere continuar construyendo su iglesia. Por pequeños que nos veamos, recordemos que en las manos de Jesús, como ha dicho el Papa, la piedra más pequeña se convierte en preciosa, porque Él la recoge, la mira con gran ternura, la trabaja con su espíritu y la coloca en el lugar adecuado, el lugar que Él desde siempre ha pensado y donde puede ser más útil a toda la construcción. Siempre hablando de la iglesia, dice Jesús que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Literalmente el texto griego dice las puertas del Hades. El Hades no es exactamente el infierno de la condenación eterna. Por eso la traducción infierno no es tan correcta. El Hades es el lugar tenebroso de los muertos, el lugar de la muerte, imaginado aquí como una ciudad en cuyas puertas se postan feroces guerreros que desean perder a la iglesia, arrastrando al mal y a la muerte a los discípulos de Jesús. Por eso Jesús dice: los poderes del lugar de los muertos no podrán contra la iglesia. Aunque este poder de la muerte quiera arrastrarnos al pecado y al mal, Jesús resucitado, quien posee las llaves de la muerte y del Hades, como dice el libro del Apocalipsis, nos asegura que la iglesia no quedará nunca derrotada. Tampoco los poderes humanos que se imponen en la historia con la mentira y la violencia, aunque intimiden a la iglesia y la persigan, nunca podrán acabar con ella. En algunos de nuestros países, la iglesia es atacada por estar al lado de la vida y de la justicia, defendiendo a los pobres y a las víctimas. Sin embargo, por dura que sea la persecución, tenemos la certeza de que las fuerzas tenebrosas del mal no tienen la última palabra y no doblegarán ni destruirán nunca a la iglesia. Jesús nos lo asegura. No tengamos miedo. Jesús quiso que Pedro, aun siendo titubeante y temeroso, fuera
quien confirmara y fortaleciera la fe de los demás apóstoles y que ejerciera la autoridad como el primero entre los apóstoles para dirigir a la comunidad cristiana como un pastor cuida de sus ovejas. Pedro recibió de Jesús las llaves del reino de los cielos. Pero esto no convierte a Pedro en una especie de portero del paraíso, sino en alguien que con autoridad va a interpretar la voluntad de Dios revelada en Jesús para abrir el reino de los cielos a los hombres. A diferencia de los escribas y fariseos, que con su legalismo y su dureza cerraban la entrada al reino de los cielos, Pedro tendrá las llaves. Pedro recibió también de Jesús la autoridad para atar y desatar, convirtiéndose así en el intérprete autorizado de lo que está prohibido, es decir, atar, y de lo que está permitido, es decir, desatar, para vivir en conformidad con los grandes valores del reino de Dios, pero sin echar cargas insoportables sobre los hombros de la gente, como hacían las autoridades de Israel. Pedro era y siguió siendo una simple piedra, un guijarro, un pedrusco frágil. No olvidemos que antes de la pasión abandonó al Señor y lo negó. Sin embargo, a este hombre débil e inconsistente, pero con una fe semejante a una roca, Jesús le confió la decisiva misión de ser en la comunidad cristiana maestro y testigo de la fe y fermento de unidad y de comunión. Esto significan las llaves y esto indican los verbos atar y desatar. Sin embargo, Pedro no sustituirá nunca a Jesús. No va a ocupar su lugar ni estará por encima de Jesús. Su ministerio, como cualquier ministerio en la iglesia, tendrá que ser ejercido humildemente, conforme al sentir y al querer de Cristo, que es el único fundamento y la verdadera roca sobre la que se asienta la iglesia. Nosotros creemos que el ministerio de Pedro no se agota en la persona del apóstol, sino que continúa todavía hoy en la iglesia en la persona del obispo de Roma, el Papa, sucesor de Pedro, quien con su servicio apostólico es una mediación fundamental e imprescindible en la iglesia para conocer la voluntad de Dios y vivir nuestra fe. A Él debemos ofrecerle siempre el obsequio de nuestro amor y de nuestra obediencia, orando constantemente por su ministerio. El Evangelio de hoy termina en silencio. Jesús les manda a los discípulos que se callen, que no digan a nadie que Él es el Mesías. Con este silencio, Jesús quiere crear un espacio interior en nuestro corazón hoy, para que cada uno de nosotros le responda personalmente: ¿quién soy yo en tu vida como Mesías e Hijo de Dios? ¿Qué es para ti la iglesia que he querido fundar sobre la fe de Pedro? Jesús espera tu respuesta.